Siente el viento soplando sobre un campo desolado. Una respiración agitada. El golpe sordo de una piedra contra la carne. La sangre de Abel clama desde la tierra. La marca de Caín en la frente. La primera mancha en el alma humana. Te contaron que este es el origen de la envidia, la raíz de toda la violencia que vendría después. Pero, ¿y si te dijera que el primer asesinato de la Biblia nunca ocurrió de esa manera? ¿Y si esta historia no trata sobre dos hermanos, sino sobre algo mucho más grande y profundamente político? Te enseñaron a ver esta historia como un espejo de tu propia alma imperfecta y pecadora. Prepárate para descubrir que en realidad es una ventana a la violenta y fascinante transición que creó nuestro mundo. Para entender cómo se desmonta una mentira milenaria, debemos viajar en el tiempo. No a un campo antiguo, sino a una ciudad bulliciosa y revolucionaria, Ámsterdam, siglo XVII. Un lugar donde las ideas nuevas florecían y eran castigadas con la misma intensidad. Imagina el olor a especias de ultramar, mezclado con el agua salobre de los canales, el sonido constante de las imprentas, dando a luz panfletos que podían cambiar el mundo o llevar a su autor a la hoguera. Aquí, en este hervidero de contradicciones, vivió un hombre tranquilo. Su nombre era Baruch de Spinoza. No era un profeta, ni un sacerdote, ni un rey. Era un pulidor de lentes. Un artesano cuyo trabajo diario consistía en tomar un trozo de vidrio opaco y, con paciencia infinita, hacerlo perfectamente transparente. Su oficio era una metáfora de su vida. Mientras sus manos pulían el cristal para que la luz física pasara sin distorsiones, su mente trabajaba para pulir las ideas, para eliminar las imperfecciones del dogma y permitir que la luz de la razón brillara con claridad. Criado en la próspera comunidad judía de Ámsterdam, Spinoza fue un estudiante brillante, destinado a convertirse en un respetado rabino. Su conocimiento de las escrituras era profundo, su lógica, impecable. Pero vio demasiado. Vio lo que no debía ver. Empezó a hacer preguntas sencillas pero peligrosas. Si Dios es perfecto y eterno, ¿por qué los textos sagrados lo describen con emociones tan humanas como la ira y los celos? ¿Y cómo podía ser la Biblia la palabra directa de Dios si estaba llena de contradicciones? La respuesta de la autoridad religiosa fue rápida, unánime y brutal. La sinagoga lo convocó y pronunció sobre él la más terrible de las maldiciones, el cherem, la excomunión. Fue expulsado, maldecido y borrado de su comunidad para siempre. El texto de su excomunión es escalofriante. Maldito sea de día, y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse, y maldito sea al levantarse. Se prohibió a todos, incluso a su propia familia, hablar con él, leer sus escritos, o acercarse a menos de 4 codos de distancia. De la noche a la mañana, Spinoza se convirtió en un fantasma, un paria en su propia ciudad. El precio que pagó por su honestidad intelectual fue el aislamiento total. Pero es en ese silencio forzado donde su verdadera obra comenzaría a tomar forma. Porque en su soledad, Spinoza no encontró desesperación, sino libertad. Liberado de las cadenas del dogma, podía por fin dedicarse a buscar la verdad sin miedo. No para negar a Dios, sino para entenderlo de forma más profunda y racional que nadie antes. Su método era revolucionario. Tratar la Biblia no como un texto caído del cielo, sino como lo que es, una biblioteca de documentos históricos, escritos por diferentes autores humanos, en diferentes épocas, y con agendas políticas y teológicas muy específicas. Con sus lentes en una mano, y la razón afilada como un bisturí en la otra, Spinoza dirigió su mirada al mismísimo fundamento del relato judeocristiano. Empezó por el principio, por el Génesis, y allí, en las primeras páginas, se encontró con un asesinato. La historia de Caín y Abel, tal y como te la contaron, es simple. 2 hermanos, 2 ofrendas, una aceptada, otra rechazada, un arrebato de celos, una piedra,
Sangre en la tierra, un castigo divino. Es una historia diseñada para ser un catecismo moral sobre la envidia, el primer pecado que florece tras la expulsión del paraíso. Pero Spinoza, con su mente pulida como sus lentes, no veía una simple lección moral, veía un código, un texto cifrado que ocultaba una verdad mucho más profunda y terrenal. Para descifrarlo, no miró al cielo en busca de revelación divina, miró al texto mismo, a las palabras, a su estructura y a su contexto humano. Y te invita a hacer lo mismo. La primera capa que debemos retirar es la idea de que Caín y Abel son simplemente dos individuos. En el hebreo original, sus nombres y profesiones no son casuales, son su misma esencia. Caín, que significa algo así como adquisición o posesión, es descrito como un Obed Adama, un labrador de la tierra, un siervo del suelo. Está atado a un lugar, a la propiedad. Representa la estabilidad, la civilización emergente, el esfuerzo humano por dominar y doblegar la naturaleza, para que produzca alimento de forma predecible. Es el arquetipo del agricultor sedentario. Abel, por otro lado, es Hebel. Esta palabra hebrea significa literalmente vapor, aliento, algo efímero y pasajero. Es la misma palabra que se usa en el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo es Hebel. Su profesión es la de Roetzon, pastor de ovejas. No está atado a la tierra, se mueve con ella, siguiendo a sus rebaños en busca de pastos. Representa el nomadismo, una forma de vida más antigua, más libre, en constante movimiento y dependiente de los ciclos naturales, no del control humano. No son solo dos hermanos, son dos mundos, dos filosofías de vida enfrentadas. Desde el primer momento, el texto nos está gritando que esta no es una disputa familiar, es un choque de civilizaciones encapsulado en el microcosmos de una familia. Es la historia de la transición más violenta y transformadora de la historia humana, la revolución neolítica. La historia del momento en que la humanidad abandonó las sendas del cazador-recolector y el pastor nómada para abrazar la agricultura y construir asentamientos permanentes. Y este cambio, lejos de ser pacífico, fue brutal. Piensa por un momento en lo que esto significa en términos prácticos. La agricultura requiere tierra, requiere fronteras, vallas, muros. Lo que antes era un pastizal abierto para los rebaños de Abel, de repente es reclamado, arado y sembrado por Caín. La libertad de movimiento del pastor choca directamente con la necesidad de propiedad del agricultor. Es un conflicto inevitable por los recursos más básicos, la tierra y el agua. La historia del Génesis no está inventando un drama, está registrando, en forma de mito, el eco de miles de conflictos reales que ocurrieron en todo el creciente fértil. El supuesto asesinato entonces adquiere una nueva y terrible dimensión. Que Caín mate a Abel no es solo un fratricidio, es una poderosa metáfora del triunfo de un modo de vida sobre otro. La agricultura sedentaria, con su capacidad para sostener poblaciones más grandes, generar excedentes y construir ciudades, literalmente aniquiló y desplazó al estilo de vida nómada. Lo absorbió, lo marginó, lo mató. La piedra que Caín usa no es solo un arma, es el símbolo de la construcción, de los muros de la primera ciudad que, según el texto, él mismo fundará. Pero es aquí donde las cosas empiezan a ponerse mucho más interesantes. Si esta es una historia sobre el triunfo de la agricultura, ¿por qué Dios parece estar del lado del perdedor? ¿Por qué la ofrenda de Abel, el pastor, es aceptada, mientras que la de Caín, el agricultor, es rechazada? La interpretación dogmática te dirá que se debió a la fe o a la calidad de la ofrenda, pero Spinoza nos enseñó a hacer una pregunta diferente, una pregunta mucho más poderosa. ¿Quién escribió esto? ¿Y por qué quería que su audiencia pensara así? Para responder a esto, tenemos que sumergirnos en una de las herramientas más importantes de la crítica bíblica moderna, una idea cuyos cimientos Spinoza ayudó a construir, la hipótesis documentaria. Esta teoría académica, desarrollada a lo largo de siglos, postula que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, no fueron escritos por una sola persona, como Moisés, sino que son una compilación de al menos 4 fuentes principales distintas, entretejidas por editores posteriores. Cada fuente tiene su propio estilo, su vocabulario y, lo más importante, su propia teología y agenda política. La historia de Caín y Abel pertenece a la fuente más antigua, conocida como la fuente javista, o J, porque se refiere a Dios por su nombre personal, Yahvé. Los académicos creen que la fuente J fue escrita en el reino del sur, Judá, probablemente durante la monarquía temprana. Y lo fascinante de esta fuente es que a menudo muestra una profunda nostalgia y simpatía por los orígenes nómadas de Israel. Ve la vida en el desierto como una época de pureza, de relación directa con Dios. Por el contrario, la fuente J a menudo muestra una desconfianza hacia las ciudades y las ciudadanías sedentarias, como Egipto y Mesopotamia, que son vistas como centros de idolatría, arrogancia y opresión.
El autor o autores de J veían con recelo el poder centralizado de los reyes, los templos elaborados y la vida urbana. Para ellos, la agricultura y las ciudades, aunque necesarias, representaban una especie de caída, un alejamiento de la simplicidad y la fe de sus antepasados pastores. Ahora, vuelve a leer la historia con esta lente. La preferencia de Dios por la ofrenda de Abel no es un juicio moral arbitrario caído del cielo, es un reflejo directo de la ideología del autor javista. El autor está usando a Dios como un personaje para expresar su propia visión del mundo, que el estilo de vida pastoral, más antiguo y nómada, era inherentemente más puro y agradable a la divinidad que el estilo de vida agrícola, asociado con la propiedad, las ciudades y la corrupción. No es Dios quien elige, es el escritor quien le hace elegir. Prepárate, porque después de absorber esto, nada en el texto volverá a parecer lo mismo. La pregunta que nos libera no es por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín. La pregunta verdaderamente transformadora, la que Spinoza nos legó, es ¿por qué los autores humanos de esta historia necesitaban que su público creyera que Dios había rechazado la ofrenda de Caín? La respuesta es control ideológico. Es una forma de criticar las tendencias de su propia sociedad, advirtiendo contra los peligros de la civilización y ensalzando un pasado idealizado. Y esto nos lleva a la deconstrucción más radical de todas, la famosa marca de Caín. Te han enseñado a verla como un estigma, una señal de vergüenza y maldición, para que todos reconocieran al primer asesino. Pero ¿y si te dijera que el texto dice exactamente lo contrario? Leamos con atención. Y Yahvé puso una señal en Caín, para que cualquiera que lo encontrase no lo matara. La marca no es para castigarlo, es para protegerlo. Piénsalo. En el mundo tribal del antiguo Oriente Próximo, la ley que prevalecía era la venganza de sangre. Si alguien de un clan mataba a un miembro de otro clan, el clan de la víctima tenía el deber sagrado de vengar su muerte, matando al asesino o a uno de sus parientes. Caín, al ser expulsado, se convierte en una apátrida, un paria sin la protección de un clan. Es increíblemente vulnerable. Cualquier persona podría matarlo sin temor a represalias. La marca, entonces, funciona como una declaración de inmunidad divina o tribal. Es una señal que dice, este individuo está bajo una protección especial. Tocarlo traerá consecuencias nefastas. De hecho, el texto lo explicita. Cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Esto no es una maldición sobre Caín, es una terrible amenaza para cualquiera que se atreva a hacerle daño. La venganza séptuple es una fórmula legal arcaica que denota una protección absoluta. Los antropólogos y los historiadores han encontrado evidencias de prácticas similares en muchas culturas antiguas. Tatuajes, escarificaciones o símbolos específicos que marcaban a un individuo como perteneciente a un clan o tribu particular, otorgándole sus derechos y protecciones. Es muy probable que la historia bíblica haya tomado una costumbre social real, una marca tribal protectora, y la haya reinterpretado teológicamente, convirtiéndola en un acto directo de Dios para servir a su propósito narrativo. Así, la supuesta maldición de Caín se revela como una bendición protectora. El estigma de vergüenza es en realidad un escudo de inmunidad. La historia ha sido leída al revés durante milenios, no porque el texto sea oscuro, sino porque la interpretación dogmática necesitaba una historia sobre el castigo y la vergüenza para reforzar su teología del pecado. Se ignoró el significado evidente de las palabras para forzar una lectura que sirviera a una agenda doctrinal. Hemos desmontado a los personajes, revelando que son arquetipos de modos de vida. Hemos descubierto que el conflicto no es la envidia, sino una guerra por la tierra. Hemos entendido que la preferencia de Dios no es un juicio divino, sino la ideología de un autor humano, y hemos visto que la marca de la maldición es en realidad una señal de protección. La narrativa dogmática se ha desmoronado, no por un ataque de incredulidad, sino por la simple aplicación de la razón y el análisis histórico. Lo que queda no es un vacío, sino un texto mucho más rico, complejo y fascinante. La historia de Caín y Abel ya no es un cuento infantil para asustarnos y hacernos sentir culpables. Es un documento sociopolítico de un valor incalculable. Es un eco fosilizado del trauma del nacimiento de la civilización. Es un testimonio de cómo los seres humanos han utilizado siempre las historias y la religión para dar sentido a su mundo, para procesar cambios violentos y para defender sus propias visiones de la sociedad. Spinoza no destruyó la Biblia, la elevó. La rescató de las manos del literalismo que la ahogaba y la convirtió en un objeto digno del más profundo estudio intelectual. Demostró que para encontrar lo divino en el texto, primero hay que entender todo lo que hay de humano en él.
las esperanzas, los miedos, los prejuicios y las luchas políticas de sus autores. Ahora la historia ya no es un espejo que refleja tu supuesto pecado original, es una ventana a un pasado remoto y violento que sin embargo nos formó de maneras que apenas empezamos a comprender. Nos muestra que los conflictos por la tierra, los recursos y los modos de vida no son modernos, están codificados en nuestros mitos más antiguos. La única pregunta que queda es si esta historia fundacional, la base de tantas doctrinas sobre la culpa y el castigo, se basa en una reinterpretación de un conflicto sociológico. ¿Qué otras certezas que te han impuesto están esperando a ser examinadas bajo la misma lente de la razón? El método de Spinoza no es solo para eruditos, es una herramienta de liberación personal, una herramienta que ahora está en tus manos. Así que hemos desmontado el mito pieza por pieza. Hemos visto que los personajes no son personas, sino arquetipos, que el conflicto no es la envidia, sino la guerra por la tierra, y que el juicio divino no es más que la ideología de un autor humano proyectada hacia los cielos. Pero una vez que el antiguo edificio se derrumba, ¿qué construimos sobre sus ruinas? ¿Nos quedamos en un desierto de cinismo sin nada en qué creer? No, absolutamente no. Aquí es donde el verdadero viaje comienza. Aquí es donde la visión de Spinoza nos ofrece no un vacío, sino un universo infinitamente más grandioso. Para entender esta nueva visión, debemos confrontar la imagen central que ha sido demolida, la imagen de Dios. El Dios de la historia de Caín y Abel es un ser temperamental. Es un Dios que tiene preferencias, se siente ofendido, castiga y se enfada. En resumen, es un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre. Spinoza, en su Tallar de Ámsterdam, miró esta imagen y la encontró lógicamente insostenible. Un ser infinito, perfecto y eterno no podía estar sujeto a las pasiones y caprichos de una criatura finita. Esta contradicción era el núcleo de la superstición religiosa, la fuente de todo el miedo. Y entonces, con la calma de un artesano que da el último pulido a una lente perfecta, Spinoza lanzó la que quizás sea la idea más revolucionaria de la filosofía occidental, una bomba teológica encapsulada en 3 palabras latinas: Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Piénsalo por un momento. No dijo que Dios creó la naturaleza, no dijo que Dios controla la naturaleza como un titiritero. Dijo que Dios y la naturaleza son 2 nombres para la misma e idéntica realidad. Son una y la misma cosa. Dios, para Spinoza, no es una persona, no es un rey, ni un juez, ni un padre sentado en un trono celestial. Dios es la totalidad de la existencia. Es el tejido mismo del universo y las leyes inmutables que lo gobiernan. Es la estructura subyacente de toda la realidad. Dios es la ley de la gravedad, es el ciclo del agua, es la estructura matemática de un copo de nieve, es la danza de las galaxias y la interacción de las partículas subatómicas. Dios no está fuera del sistema, Dios es el sistema. Esta idea lo cambia todo. Destruye de un solo golpe la necesidad de apaciguar a una deidad. ¿Cómo puedes ofender a la ley de la gravedad? ¿Cómo puedes halagar a la fotosíntesis? Las leyes de la naturaleza simplemente son, no juzgan, no se enfadan, no exigen sacrificios. El miedo que ha alimentado a las religiones durante milenios, el miedo al castigo de un Dios caprichoso, se disuelve como la niebla bajo el sol de la razón. No hay nada que temer, solo hay un universo que comprender. Esto nos lleva directamente a ti, a tu propia vida espiritual. La narrativa dogmática te ha dicho que naciste manchado, culpable por un crimen cometido en los albores del tiempo. Te ha dicho que eres inherentemente defectuoso y que necesitas una salvación que solo una autoridad externa puede proporcionarte. Pero si la historia de Caín y Abel es un mito sociológico, ¿qué ocurre con la doctrina del pecado original que se construyó sobre ella? Se desmorona. No es una verdad divina, es una herramienta de control. Una historia diseñada para hacerte sentir pequeño, dependiente y necesitado de intermediarios. La liberación que Spinoza propone no es una licencia para hacer lo que quieras, es algo mucho más profundo. Es la liberación de la carga de una culpa que nunca fue tuya.
es la recuperación de tu soberanía espiritual. Ya no tienes que vivir tu vida mirando por encima del hombro, temiendo el juicio de un vigilante cósmico. Puedes vivir tu vida mirando hacia adelante, guiado por la brújula de tu propia razón y tu propia conciencia. La espiritualidad deja de ser un ejercicio de obediencia y miedo, se convierte en una aventura de descubrimiento y comprensión. El objetivo ya no es ganarse el favor de Dios, sino entender las leyes de la naturaleza, que es la única manifestación de Dios que podemos conocer. Este cambio de perspectiva tiene implicaciones sísmicas. Si Dios es naturaleza, entonces los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, son una imposibilidad lógica. Un Dios que viola sus propias leyes se estaría violando a sí mismo, lo cual es absurdo. La oración, entendida como una petición para que Dios cambie el curso de los acontecimientos a tu favor, se vuelve ilógica. No puedes pedirle al universo que suspenda la gravedad solo para ti. Lo que sí puedes hacer es entender la gravedad y aprender a construir un avión. La verdadera oración, en el universo de Spinoza, es el acto de estudiar. Es el momento en que un científico contempla la elegancia de una ecuación matemática. Es el momento en que un artista captura la luz sobre un paisaje. Es cualquier acto de comprensión profunda de la realidad. Esto no es ateísmo, es un panteísmo radical y profundo. Spinoza fue llamado un ateo, pero él se consideraba la persona más verdaderamente religiosa, porque en lugar de adorar las proyecciones humanas, dedicó su vida a comprender la magnífica y racional estructura de la realidad divina. Y aquí es donde la verdadera liberación comienza. Al comprender que el universo no es arbitrario, sino que está gobernado por leyes cognoscibles, te empoderas. Dejas de ser una víctima pasiva de fuerzas misteriosas y te conviertes en un agente activo de tu propio entendimiento. El antagonista en tu vida ya no es un diablo mitológico. El verdadero antagonista es la ignorancia, es la superstición, son las ideas confusas y las pasiones que nublan tu razón y te hacen actuar en contra de tu propia naturaleza. La salvación, por tanto, no es algo que se te concede en otra vida, es algo que alcanzas en esta vida, aquí y ahora, a través del conocimiento. Cada vez que reemplazas una creencia falsa por una verdadera, te salvas a ti mismo de la esclavitud de la ignorancia. Esto nos lleva a la pregunta fundamental: si no hay un Dios que castiga y recompensa, ¿por qué ser bueno? ¿Por qué actuar éticamente? La respuesta de Spinoza es de una belleza y una simplicidad abrumadoras. No somos éticos para ganar el cielo. Somos éticos porque actuar racionalmente es la máxima expresión de nuestra propia naturaleza. Vivir una vida guiada por la razón, empatía y cooperación no es un sacrificio que hacemos para obtener una recompensa futura. Es la recompensa en sí misma. Es la forma más inteligente y satisfactoria de existir como seres sociales que somos. La crueldad, la envidia y el odio no son pecados que ofenden a Dios, son venenos que nos infligimos a nosotros mismos. Son el resultado de la ignorancia y de una comprensión defectuosa de la realidad. Nos dañan a nosotros y a la sociedad en la que vivimos. La virtud, entonces, no es obediencia. La virtud es conocimiento en acción. Es comprender nuestra conexión con los demás y con el sistema total de la naturaleza y actuar en consecuencia. Es una forma de inteligencia práctica y emocional. Spinoza llamó a este estado de comprensión y vida racional beatitudo, que a menudo se traduce como beatitud o felicidad. Pero no es una felicidad superficial. Es la paz profunda y duradera que proviene de entender tu lugar en el universo y vivir en armonía con él. Es la serenidad de saber que todo lo que sucede de acuerdo con las leyes necesarias de la naturaleza. No significa que te gustará todo lo que pasa, pero puedes dejar de luchar contra la realidad y, en cambio, esforzarte por comprenderla. Esta es una espiritualidad para adultos. Requiere que abandones los cuentos de hadas, los padres cósmicos y las promesas de recompensas mágicas. Te pide que asumas la plena responsabilidad de tu propia vida intelectual y moral. Te pide que seas valiente, el mismo valor que tuvo Spinoza para enfrentarse a la excomunión y al aislamiento, en lugar de traicionar a su propia razón. Es el valor de mirar la realidad a la cara, sin el velo reconfortante pero engañoso de la superstición. Piensa en el poder que esto te otorga. Las instituciones que han basado su autoridad en ser los únicos intermediarios con un Dios ofendido, pierden su poder sobre ti. Ya no pueden controlarte a través del miedo a un castigo eterno,
o la promesa de una salvación exclusiva. Te conviertes en tu propio sumo sacerdote. Tu mente se convierte en tu templo. El estudio de la realidad se convierte en tu liturgia. Y la conexión con la totalidad del universo se convierte en tu experiencia de lo sagrado. La historia de Caín y Abel, vista a través de esta lente, se transforma. Ya no es una historia sobre tu defecto inherente. Se convierte en una lección sobre cómo los humanos crean mitos para explicar sus traumas sociales. Nos enseña más sobre la psicología humana que sobre la naturaleza de Dios. Al entender esto, no pierdes la fe. La transformas. Pasas de una fe ciega, basada en la autoridad de otros, a una fe razonada, basada en tu propia comprensión del mundo. Es una fe que no teme a las preguntas, sino que se nutre de ellas. Este es el núcleo de la Ilustración, la era que Spinoza ayudó a inaugurar. La idea de que el individuo, armado con la razón, puede liberarse de las cadenas del dogma y pensar por sí mismo. Sapere aude. Atrévete a saber. Esta invitación sigue resonando hoy con una fuerza increíble. Vivimos en un mundo inundado de desinformación, de dogmas políticos y de narrativas diseñadas para manipular nuestras emociones y controlar nuestro comportamiento. El método de Spinoza, su insistencia en definir los términos, en seguir la lógica hasta sus últimas consecuencias y en no aceptar nada sin una razón suficiente, es más relevante que nunca. Es un antídoto contra el fanatismo. Él nos enseñó que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones. La verdadera libertad es la comprensión de la necesidad. Un pájaro no es libre si ignora las leyes de la aerodinámica. Es libre porque las entiende y las usa para volar. De la misma manera, tú no eres libre cuando vives a merced de tus pasiones y creencias heredadas. Eres libre cuando comprendes las causas que te determinan y actúas con ese conocimiento. La libertad es el poder que te da la comprensión. La visión de Spinoza no te ofrece respuestas fáciles. No te promete una vida sin dolor ni dificultad. La naturaleza, o Dios, es indiferente a nuestros deseos. La lluvia cae sobre justos e injustos por igual, simplemente porque así funcionan las leyes de la meteorología. Lo que sí te ofrece es una dignidad inmensa. La dignidad de ser una parte pensante del universo, capaz de reflejar y comprender, aunque sea una pequeña fracción, del orden magnífico del que formas parte. Te ofrece una paz que no depende de las circunstancias externas. Una paz que se encuentra en el santuario interior de una mente clara y tranquila, que ha dejado de luchar contra molinos de viento, y ha aceptado la realidad tal como es. Esta es la espiritualidad que el pulidor de lentes de Ámsterdam nos legó. Una espiritualidad forjada en la soledad y la persecución, pero que brilla con la luz inextinguible de la razón. No es una doctrina que debas aceptar ciegamente. Es una invitación a emprender tu propio viaje de pulido de lentes. A tomar las ideas opacas que te han dado, y con paciencia y coraje, hacerlas transparentes. La historia de Caín y Abel no fue el final de la inocencia humana, sino el principio de nuestra larga y a menudo violenta lucha por construir una civilización. Su deconstrucción puede ser, para ti, el principio de tu propia libertad intelectual. La puerta de la jaula dogmática ha estado abierta todo este tiempo. El miedo a lo que hay fuera, el miedo a la responsabilidad, es lo que nos mantiene dentro. Spinoza no solo abrió la puerta, nos mostró el vasto y hermoso universo que nos espera al otro lado. Un universo que no necesita ser temido, sino explorar. Un Dios que no necesita ser apaciguado, sino comprender. Y una vida que no necesita ser soportada con la esperanza de una recompensa, sino vivida plenamente en la búsqueda de la sabiduría. Has visto cómo una historia, una única historia, puede ser utilizada para construir una prisión para la mente. Y has visto cómo la razón puede convertir esa misma historia en una llave para la liberación. Ahora posees esa llave. La cuestión ya no es si puedes usarla. La única pregunta que queda es si te atreverás a hacerlo. Hemos recorrido un camino largo y sinuoso, un viaje que nos ha llevado desde un campo primigenio manchado por la sangre de un mito hasta el modesto taller de un pulidor de lentes en el corazón de Ámsterdam del siglo XVII. Juntos hemos observado cómo la mano firme de Baruch Spinoza, guiada por la luz implacable de la razón, desmontaba pieza por pieza la narrativa que ha servido como piedra angular para doctrinas de culpa y castigo durante milenios.
vimos cómo dos hermanos dejaron de ser simples individuos para convertirse en los estandartes de dos mundos en colisión, el nomadismo libre y la agricultura sedentaria. Descubrimos que el juicio de Dios no era más que el eco de la ideología de un autor humano, un hombre con sus propias simpatías y prejuicios que proyectó su visión del mundo en los cielos. Y finalmente, fuimos testigos de cómo la marca de la vergüenza, el estigma de Caín, se revelaba no como una maldición, sino como un antiguo símbolo de protección tribal, una garantía de supervivencia en un mundo brutal. Este viaje no ha destruido la historia, la ha hecho más profunda, más humana y, en última instancia, mucho más reveladora sobre nosotros mismos. Lo que has presenciado no es un acto de demolición por el simple placer de la destrucción, sino un acto de liberación. Es el proceso de tomar una historia que te fue entregada como una cadena y transformarla en una llave. La narrativa dogmática de Caín y Abel te colocaba en el papel de un heredero de la culpa, un descendiente de una falla original que manchaba tu misma existencia y te hacía dependiente de una salvación externa. Te enseñaba a mirar el mundo a través de un prisma de miedo, a desconfiar de tu propia naturaleza y a buscar la validación en autoridades que se erigían como intermediarias con lo divino. Al desentrañar el contexto histórico, político y sociológico de este relato, no hemos perdido la fe, hemos perdido el miedo. Hemos reemplazado la obediencia ciega por la comprensión informada. El relato ya no es un espejo que te obliga a ver un reflejo pecaminoso, sino una ventana que te permite observar la fascinante y compleja maquinaria de cómo los seres humanos construyen significado, cómo dan sentido a sus traumas y cómo utilizan las historias para moldear la sociedad. Ahora te encuentras en una encrucijada, sosteniendo en tus manos la misma herramienta que Spinoza utilizó para forjar su libertad intelectual. Esta herramienta es la razón crítica, la valentía de hacer preguntas incómodas y la disciplina de no aceptar ninguna afirmación, por sagrada que parezca, sin examinar sus fundamentos. El legado de Spinoza no es un nuevo conjunto de dogmas que debas aceptar. Él no te ofrece un nuevo catecismo o una nueva verdad revelada para reemplazar la antigua. Su verdadero regalo es el método. Es la invitación a convertirte en tu propio pulidor de lentes, a tomar las creencias opacas que has heredado, ya sean religiosas, políticas o culturales, y a trabajarlas pacientemente hasta que se vuelvan transparentes, permitiendo que la luz de la comprensión pase a través de ellas sin distorsión. Esta tarea no es fácil, requiere coraje, el mismo coraje que le costó a Spinoza su comunidad, su familia y su seguridad, pero que le otorgó a cambio algo infinitamente más valioso, la soberanía sobre su propia mente. El mundo contemporáneo, al igual que la Ámsterdam de Spinoza, es un hervidero de ideas contrapuestas, un campo de batalla de narrativas que luchan por capturar tu lealtad y dirigir tus acciones. Estás bombardeado constantemente por dogmas modernos, ya sean ideologías políticas que exigen una fe incuestionable, gurús del bienestar que venden soluciones mágicas o algoritmos de redes sociales que te encierran en burbujas de confirmación. En este contexto, el pensamiento espinosista es más que una curiosidad filosófica, es un kit de supervivencia intelectual. Es el antídoto contra el fanatismo que se niega a considerar la evidencia. Es el escudo contra la manipulación que apela a tus miedos y prejuicios. Adoptar su enfoque no significa volverse cínico o descreído, sino todo lo contrario. Significa desarrollar un aprecio más profundo por la verdad, entendiendo que es un horizonte al que siempre se avanza, no un destino final en el que uno pueda instalarse cómodamente. La búsqueda se convierte en el propio acto de devoción. Esta nueva perspectiva te invita a redefinir tu concepto de espiritualidad. Durante siglos se nos ha enseñado que la espiritualidad reside en la sumisión a lo incomprensible, en la aceptación de misterios que la razón no pueda penetrar. Spinoza invierte radicalmente esta noción. Para él, el acto más profundamente espiritual es el acto de comprender. La verdadera conexión con lo divino, con esa totalidad de la existencia que él llamaba Dios o naturaleza,
no se encuentra en arrodillarse ante lo desconocido, sino en levantarse para estudiarlo. La espiritualidad se traslada del templo a la biblioteca, del altar al laboratorio, del rezo de súplica al estudio silencioso de las leyes que gobiernan el cosmos. Es una espiritualidad activa, no pasiva. Es la emoción que siente un astrónomo al contemplar una nebulosa, la maravilla de un biólogo al descifrar el código genético, la paz de un matemático al resolver una ecuación elegante. Es encontrar lo sagrado en la estructura racional y ordenada de la realidad misma. Por lo tanto, la libertad que se te ofrece no es una licencia para el caos o el nihilismo. No es la conclusión de que, si las viejas historias no son literalmente ciertas, entonces nada importa. Es una libertad mucho más exigente y, en última instancia, más gratificante. Es la libertad de la responsabilidad. La responsabilidad de construir tu propia ética, no basada en el miedo a un castigo post-mortem, sino en una comprensión racional de lo que conduce al florecimiento humano. La ética de Spinoza es simple y profunda. Lo bueno es aquello que aumenta nuestra capacidad de actuar y comprender, lo que nos acerca a nuestra naturaleza racional. Lo malo es aquello que nos somete a las pasiones, a la ignorancia y a la superstición. Ser virtuoso no es un medio para ganar el cielo. Ser virtuoso, vivir una vida guiada por la razón y la empatía, es el cielo mismo. Es la máxima felicidad y paz que se puede alcanzar en esta vida. Piénsalo de esta manera. La historia de Caín y Abel, en su interpretación dogmática, es una narrativa de escasez. Escasez del favor divino, que solo uno de los hermanos puede recibir. Esta escasez genera envidia, conflicto y muerte. La visión de Spinoza, en cambio, nos introduce en un universo de abundancia. La verdad, el conocimiento y la comprensión no son recursos finitos por los que debamos competir. Cuanto más comprendes tú, más se enriquece el entendimiento colectivo. La búsqueda de la sabiduría no es un juego de suma cero, sino una empresa colaborativa que nos eleva a todos. El pulidor de lentes no guardó sus descubrimientos para sí mismo, los escribió y los compartió, a pesar del inmenso riesgo personal, porque entendía que la liberación de una mente contribuye a la potencial liberación de todas las mentes. Este es el espíritu que te invito a adoptar, el de un explorador que comparte sus mapas con otros viajeros en el mismo camino. Este viaje de deconstrucción y reconstrucción no tiene por qué ser solitario. De hecho, es más poderoso cuando se comparte. La comunidad que Spinoza perdió fue la de la conformidad dogmática, pero la comunidad que creó y que se extiende hasta nuestros días es la de los librepensadores, los buscadores de la verdad que se reconocen mutuamente a través de las épocas. Si las ideas que hemos explorado hoy resuenan contigo, si han encendido una chispa de curiosidad, o te han hecho cuestionar una creencia que dabas por sentada, entonces ya formas parte de esta conversación. Me encantaría saber qué parte de este análisis te ha impactado más. ¿Fue la revelación sobre los nombres, el conflicto sociológico o la reinterpretación de la marca de Caín? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Al compartir tu perspectiva, no solo enriqueces tu propio entendimiento, sino que también ayudas a otros a ver las cosas desde un nuevo ángulo. Creemos juntos un espacio para el diálogo racional y el descubrimiento. La autonomía del pensamiento es un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que te atreves a cuestionar una narrativa impuesta, cada vez que buscas la evidencia detrás de una afirmación, estás realizando un acto de resistencia contra las fuerzas que prefieren que permanezcas pasivo y obediente. Este canal está dedicado a ejercitar ese músculo, a proporcionar las herramientas y las perspectivas para continuar este viaje de liberación intelectual. Si quieres seguir explorando cómo las ideas filosóficas y el análisis histórico pueden desmantelar los dogmas que limitan nuestro potencial, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Cada vídeo es un paso más en este camino. Una nueva lente a través de la cual podemos examinar el mundo y a nosotros mismos con mayor claridad. Tu apoyo no solo me ayuda a seguir creando este contenido, sino que también envía una señal de que hay una demanda creciente de un pensamiento más profundo y crítico en nuestro mundo. Y si este mensaje te parece importante, si crees que más personas deberían tener la oportunidad de cuestionar las historias que nos han contado, y de descubrir una espiritualidad basada en la razón en lugar del miedo,
La forma más sencilla de ayudar es compartir este vídeo. Envíalo a un amigo, a un familiar, a cualquiera que creas que podría estar abierto a una nueva perspectiva. A menudo, la conversación más transformadora comienza con una simple pregunta, con una idea compartida. Al difundir este conocimiento, te conviertes en un eslabón de esa cadena de libre pensamiento que se remonta a figuras como Spinoza. Una cadena que ha tirado de la humanidad, lentamente pero sin descanso, hacia una mayor luz y una mayor libertad. Cada acción, por pequeña que sea, contribuye a crear una cultura que valora la curiosidad por encima del dogma y la comprensión por encima del juicio. El legado de Spinoza no está escrito en piedra, sino que se manifiesta en la mente de cada persona que elige la razón sobre la superstición. Él nos enseñó que el universo no es un reino arbitrario gobernado por un déspota caprichoso, sino un sistema ordenado y cognoscible. Esta comprensión es la fuente última de la paz interior. Cuando entiendes que todo sucede de acuerdo con las leyes necesarias de la naturaleza, dejas de malgastar tu energía luchando contra la realidad. No significa que te resignes pasivamente a la injusticia o al sufrimiento. Al contrario, te libera para enfocar tus esfuerzos de manera más efectiva. En lugar de rezar para que llueva, estudias la meteorología y construyes sistemas de irrigación. En lugar de culpar a fuerzas demoníacas por la enfermedad, desarrollas la medicina. La razón no elimina los problemas, pero te da las herramientas más poderosas para afrontarlos. Tu vida, desde esta perspectiva, se convierte en una obra de arte y ciencia. El arte consiste en vivir con gracia y ecuanimidad dentro de las leyes de la naturaleza, cultivando las emociones positivas como la alegría y el amor, que Spinoza consideraba que aumentaban nuestro poder de actuar. La ciencia consiste en el esfuerzo continuo por comprender esas leyes, tanto las del mundo exterior como las de tu propio mundo interior, tu psicología, tus emociones, tus patrones de pensamiento. Ya no eres un pecador en busca de redención, sino un estudiante perpetuo en la vasta universidad de la existencia. Tu propósito no es cumplir los mandamientos de un Dios externo, sino realizar plenamente el potencial de tu propia naturaleza racional y consciente, convirtiéndote en la versión más sabia, fuerte y libre de ti mismo que puedas llegar a ser. La historia de Caín y Abel, al final, nos enseña una lección crucial sobre el poder de las narrativas. Quien controla las historias que una cultura se cuenta a sí misma, controla esa cultura. Durante milenios, la historia del primer asesinato se utilizó para justificar una visión del mundo basada en la culpa, la jerarquía y la necesidad de una autoridad redentora. Pero ahora has visto que esa es solo una posible lectura, una lectura con una agenda muy específica. Al aprender a leer entre líneas, a preguntar quién habla, a quién y por qué, recuperas el poder. Te conviertes en un lector crítico de tu propia cultura, capaz de discernir entre las historias que te liberan y las que te aprisionan. Este es el superpoder que la filosofía te otorga, la capacidad de ver la matriz de narrativas que estructura tu realidad. No te pido que aceptes la filosofía de Spinoza como una verdad absoluta. Eso sería traicionar su espíritu más profundo. Lo que te propongo es algo mucho más radical, que te tomes a ti mismo y a tus propias creencias con la misma seriedad intelectual con la que él se tomó las suyas. Somételas al escrutinio de la razón, busca sus orígenes históricos, analiza sus consecuencias lógicas, pregúntate a quién benefician y a quién perjudican. Sé honesto contigo mismo sobre las contradicciones y las áreas grises. Este proceso de autoexamen es el verdadero camino espiritual. Es un camino que requiere humildad, porque te obliga a admitir que puedes estar equivocado, y coraje, porque puede llevarte a abandonar creencias que te han proporcionado consuelo y seguridad durante mucho tiempo. Pero es el único camino hacia una fe que sea verdaderamente tuya, no algo que simplemente has heredado. La marca que la tradición le impuso a Caín era una señal de exclusión, un símbolo destinado a separarlo del resto de la humanidad. Pero hemos visto que su significado original era probablemente el contrario, una señal de pertenencia y protección. Quizás la verdadera marca que debemos aspirar a llevar no es la de la culpa heredada, sino la de la razón crítica. Una marca que no nos aísla en la arrogancia intelectual, sino que nos conecta con todos los seres humanos a lo largo de la historia que han buscado la verdad, a menudo con un gran coste personal.
Es una marca que nos identifica como miembros de una tribu sin fronteras, la tribu de aquellos que creen que un mundo mejor y una vida más plena se construyen sobre el fundamento de la comprensión, la empatía y el coraje de pensar por uno mismo. Así, el viaje que comenzamos con un acto de violencia en un campo lejano concluye aquí, en el espacio silencioso de tu propia conciencia. Las herramientas han sido presentadas. La puerta de la prisión dogmática, como Spinoza demostró, nunca estuvo cerrada con llave. Ha sido nuestra propia aversión a la incertidumbre, nuestro miedo a la libertad y a la responsabilidad que conlleva, lo que nos ha mantenido dentro. Él no solo nos mostró la puerta abierta, sino que nos describió el universo vasto, ordenado y hermoso que se encuentra más allá. Un universo que no exige nuestra adoración temerosa, sino que invita a nuestra exploración gozosa. Una vida que no es un valle de lágrimas que hay que soportar, sino una oportunidad extraordinaria para comprender y participar en la danza del cosmos. La historia de Caín y Abel no fue el final de la inocencia, sino el comienzo de la civilización, con toda su violencia y toda su promesa. La deconstrucción de esa historia puede ser para ti el comienzo de tu propia civilización interior, una en la que la razón no está en guerra con la emoción, sino que ambas colaboran en la búsqueda de una vida buena y plena. Ya no necesitas un sacerdote que interprete los textos por ti. Tu propia mente, afilada y pulida, es el único intérprete que necesitas. Ya no necesitas un templo de piedra para encontrar lo sagrado. Puedes volver a la comodidad de las viejas certezas o puedes aceptar el desafío y la aventura de forjar tu propio camino. Hemos desmantelado una de las narrativas fundacionales de la culpa occidental. Hemos visto cómo una historia sobre un conflicto por la tierra en la Edad del Bronce fue transformada en una doctrina universal sobre el pecado humano. Hemos seguido los pasos de un filósofo valiente que se atrevió a aplicar la lógica a lo que se consideraba sagrado e intocable. Hemos descubierto que el Dios de los filósofos, la estructura racional del universo, es infinitamente más majestuoso y menos aterrador que el Dios de los dogmas, una figura demasiado humana en sus celos y su ira. Te he ofrecido una visión de una espiritualidad sin superstición, una ética sin mandamientos divinos y una libertad sin miedo. Una visión en la que tú eres el protagonista de tu propia búsqueda de la verdad, no un extra en el drama de salvación de otro. El eco de la piedra de Caín ha resonado a través de los siglos, utilizado a menudo para justificar la violencia en nombre de un Dios ofendido. Pero el sonido mucho más silencioso, el del roce de la herramienta de Spinoza contra el cristal, también ha resonado, pasando de mente a mente, encendiendo las luces de la ilustración y empoderando a individuos para que se pusieran de pie y pensaran por sí mismos. Ese sonido es una invitación. Es una llamada a unirte a la larga y noble tradición de la disidencia intelectual. Es un recordatorio de que las ideas pueden ser más poderosas que los imperios y que un solo individuo armado con una pregunta clara puede hacer temblar los cimientos de dogmas milenarios. Tu mente es el taller, la razón es la herramienta, la transparencia es el objetivo. Hemos visto cómo la marca de Caín pasó de ser un signo de protección a un estigma de maldición. Esto nos muestra cuán maleables son los símbolos y cómo su significado puede ser invertido para servir a una agenda de poder. Te invito a realizar un acto simbólico de inversión, a tomar la etiqueta de escéptico o cuestionador, a menudo utilizada como un insulto por aquellos que defienden el dogma, y a llevarla como una medalla de honor. Es la marca de una mente viva, una mente que se niega a ser un recipiente pasivo de creencias heredadas. Es la señal de que te tomas la vida y la verdad lo suficientemente en serio como para no conformarte con respuestas de segunda mano. Es la declaración de tu soberanía intelectual, tu derecho inalienable a investigar la realidad por ti mismo. La búsqueda de Spinoza no le trajo riquezas ni honores en su tiempo. Le trajo excomunión, acusaciones de ateísmo y una vida de modesta reclusión. Sin embargo, alcanzó algo que él consideraba la máxima recompensa: la beatitud, la paz serena y la alegría activa que provienen de la comprensión. Esta es la promesa final de una espiritualidad racional. No te promete la vida eterna en un paraíso celestial, sino la posibilidad de experimentar una forma de eternidad aquí y ahora.
Cada vez que comprendes algo de forma clara y distinta, participas en la verdad eterna e inmutable de la naturaleza. Tu mente, por un momento, se alinea con la lógica del cosmos, y en esa alineación, en esa comprensión, se encuentra una paz que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte. Hemos llegado al final de nuestro análisis, pero es el comienzo de tu propia exploración. La historia de Caín y Abel es solo un hilo. Imagina cuántos otros hilos componen el tapiz de tus creencias. Cada uno de ellos puede ser examinado, su origen rastreado, sus implicaciones analizadas. Este no es un trabajo de un día, sino el proyecto de toda una vida. Es el gran viaje del autoconocimiento y la comprensión del mundo. Un viaje que te transformará de un mero creyente en un auténtico conocedor. Y al hacerlo, no solo te liberarás a ti mismo, sino que te convertirás en un faro para otros que también buscan salir de la oscuridad de la superstición hacia la luz de la razón. Te he entregado una lente pulida por uno de los pensadores más valientes de la historia. A través de ella, hemos visto una historia antigua bajo una luz completamente nueva. Hemos transformado un relato de pecado y castigo en una lección sobre historia, sociología y el poder de la narrativa. Hemos reemplazado a un Dios de ira y favoritismo por la imagen de un universo racional y ordenado. Hemos cambiado el objetivo de la vida de la obediencia temerosa a la comprensión gozosa. Ahora la lente es tuya. Puedes guardarla en un cajón y volver a mirar el mundo a través de los viejos filtros del dogma y la tradición, o puedes levantarla hacia tus propios ojos y empezar a examinar todo lo demás con la misma claridad incisiva. Si este viaje ha resonado contigo, si ha despertado algo en tu interior, te pido una vez más que te comprometas con esta comunidad de buscadores. Suscríbete para continuar estas exploraciones. Comenta para compartir tu propia sabiduría y tus propias preguntas. Comparte para que estas ideas lleguen a quienes las necesitan. Juntos podemos crear una contranarrativa a la polarización y el dogmatismo que plagan nuestro tiempo. Una narrativa basada en la curiosidad, el respeto por la evidencia y la creencia en el poder de la mente humana para comprender el universo y mejorar la condición humana. Tu participación activa es lo que convierte un monólogo en un diálogo y un canal en un verdadero movimiento de pensamiento. Spinoza se sentaba solo en su habitación, puliendo lentes para ver el mundo físico con más claridad, mientras escribía los libros que nos permitirían. Spinoza se sentaba solo en su habitación, puliendo lentes para ver el mundo físico con más claridad, mientras escribía los libros que nos permitirían ver el mundo de las ideas con una claridad sin precedentes. Soportó el aislamiento porque tenía una fe inquebrantable en que la verdad, una vez descubierta, tiene un poder inherente para liberar. Su vida es un testimonio del hecho de que uno no necesita un púlpito o un trono para cambiar el mundo. A veces, todo lo que se necesita es una mente tranquila, una dedicación inquebrantable a la razón y el coraje de compartir lo que uno ha descubierto, sin importar las consecuencias. Ese legado es ahora tu herencia y tu desafío. Recuerda siempre que la crítica no es el enemigo de la fe, es su purificador. La duda no es el opuesto de la creencia, es el motor de la búsqueda de una creencia más robusta y honesta. La razón no destruye lo sagrado, revela dónde reside verdaderamente lo sagrado, no en textos antiguos tomados literalmente, sino en las leyes eternas y la estructura magnífica de la existencia misma. Abandonar las historias infantiles de la religión no es caer en un vacío, es graduarse a una comprensión más madura, más profunda y, en última instancia, más satisfactoria de la realidad. Es un paso hacia una adultez espiritual, donde asumes la plena responsabilidad de tu propia visión del mundo. Hemos viajado desde la primera historia de crimen y castigo hasta las fronteras de la filosofía moderna. Hemos visto cómo una narrativa puede ser a la vez una prisión y una herramienta, dependiendo de cómo nos acerquemos a ella. Te hemos mostrado cómo la razón puede romper las cadenas del dogma, no para dejarte a la deriva, sino para anclarte en una comprensión más profunda de la naturaleza y de ti mismo. La pregunta ya no es si estas herramientas son poderosas. La pregunta ya no es si la libertad intelectual es posible. Has visto la evidencia, has seguido el argumento, has sentido el poder de esta nueva perspectiva. La historia de Caín, expulsado y errante, pero protegido por una marca divina,
puede ser vista como una metáfora del propio pensador crítico. A menudo excomulgado de las tribus del pensamiento fácil y la conformidad dogmática, el buscador de la verdad puede sentirse solo. Pero lleva consigo una marca invisible de protección, la integridad de su propia mente, la claridad de su propia conciencia. Esta marca no le promete seguridad frente a la crítica o el rechazo, pero le garantiza que nunca estará verdaderamente perdido, porque su brújula interior, la razón, siempre apunta hacia el norte de la realidad. Es una soledad poblada por la compañía de todos los grandes pensadores que le precedieron. El trabajo está hecho, la lente está pulida, la narrativa ha sido deconstruida, y una nueva visión, más amplia y liberadora, ha sido presentada. Ya no puedes volver a escuchar la historia de Caín y Abel de la misma manera. Has visto lo que hay detrás del velo. Has probado el fruto del árbol del conocimiento crítico, y a diferencia del mito, este no conduce a la expulsión de ningún paraíso, sino a la entrada en uno nuevo, el paraíso de una mente que es dueña de sí misma. Un paraíso donde el miedo es reemplazado por la curiosidad, y la obediencia es suplantada por la comprensión. Este es el verdadero reino de los cielos, y está dentro de ti. El viaje de hoy ha sido un ejemplo, un caso de estudio sobre cómo aplicar la razón a un dogma fundamental. Pero el método es universal. Puedes aplicarlo a cualquier creencia que sostengas, a cualquier historia que te hayan contado sobre el dinero, el poder, el amor, la nación o el propósito de la vida. Spinoza nos legó un método universal para la liberación. Nos enseñó a no preguntar si una historia es bonita o reconfortante, sino a preguntar si es verdadera, si se corresponde con la razón y la evidencia. Esta es la disciplina que separa al pensador del creyente, al filósofo del dogmático. Es la disciplina que te invito a cultivar cada día de tu vida. Hemos visto cómo la historia de Caín y Abel no es realmente sobre la envidia entre dos hermanos, sino sobre el conflicto monumental entre dos formas de vida. Es una historia sobre el cambio, la disrupción y el trauma que conlleva el progreso. Y al deconstruirla, nosotros mismos hemos participado en un acto de cambio y disrupción. Hemos alterado la forma en que una historia fundamental funciona dentro de nuestra mente. Hemos demostrado que no somos esclavos de las narrativas que heredamos. Podemos interrogarlas, reinterpretarlas y, en última instancia, elegir las historias por las que queremos vivir. Este es el poder supremo que posees. La conclusión de nuestro viaje no es un punto final, sino un punto de partida. No es una respuesta definitiva, sino una pregunta que te acompañará. El objetivo nunca fue darte un nuevo conjunto de creencias para que las adoptaras sin más. El objetivo era despertar al filósofo que llevas dentro, al pulidor de lentes que hay en tu interior. Darte la confianza y las herramientas para que emprendas tu propia odisea de descubrimiento. La verdad no es un destino al que se llega, sino una dirección en la que se viaja. Y el único requisito para empezar ese viaje es el coraje de dar el primer paso y hacer la primera pregunta. Te dejo con esto. Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual. Fue vilipendiado, aislado, y su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y herejía durante más de un siglo. Sin embargo, nunca vaciló en su búsqueda. Encontró una alegría y una libertad en la comprensión que superaban con creces cualquier comodidad que la conformidad pudiera haberle ofrecido. Su vida es la prueba de que vivir de acuerdo con la propia razón es la forma más elevada de integridad. Su legado no es solo sus ideas, sino el ejemplo de su valor. Un valor que ahora te corresponde a ti emular en tu propia vida, en tu propia búsqueda. Hemos desmantelado la primera historia de culpa, la piedra angular de un edificio de miedo que ha proyectado su sombra durante milenios. Hemos visto que sus cimientos no eran de roca divina, sino de arena humana, de política, de sociología, de ideología. Al comprender esto, el edificio entero se tambalea. Las paredes de la prisión mental que ha confinado a tantos durante tanto tiempo muestran sus grietas. La luz del exterior se filtra. Ahora la elección es tuya. Puedes apuntalar los viejos muros o puedes atravesarlos hacia la libertad. La herramienta está en tu mano. La decisión está en tu mente. Ahora que la primera historia de culpa ha sido desmitificada, ahora que has visto cómo una narrativa sagrada puede ser deconstruida para revelar una verdad humana mucho más profunda, la única pregunta que realmente importa permanece. Es la pregunta que Spinoza se hizo en su taller y la que te dejo a ti en el silencio que sigue a mis palabras. No es una pregunta para mí, ni para los comentarios, sino para el santuario de tu propia conciencia. Ahora que la primera historia de culpa ha sido desmitificada, ¿cuál será la próxima cadena dogmática de la que elegirás liberarte?